Esto no tiene nombre. Son las 2:26 de la tarde en Esto no tiene nombre. Y tras más de 20 años de debate y más de 140 años de vigencia, por fin hoy, lunes 3 de agosto del 2026, tenemos un nuevo Código Penal que cambia con esto, la materia de legislación penal para el país, cuáles son los avances que queda pendiente, qué es lo nuevo realmente o lo más fuerte que trae este Código Penal. Para eso tenemos a un experto, a Félix Portes. Aplausos para el doctor Félix Portes. Bienvenido. Vino hasta con su hijo y todo, que aplaudió a los muchachos. Sí. Cuéntenos su opinión sobre la entrada en vigencia hoy del código y aprovecho para preguntarle porque varios medios impresos sobre todo decían, bueno, entra en vigencia el código, hay artículos que no entran hasta que no estén publicados en la Gaceta, para que usted le explique un poquito a la audiencia de qué se trata. Sí, básicamente lo que se trata es que hay tres grupos, vamos a decir. Hay un grupo que entra en vigencia hoy, hay un grupo que va a entrar en vigencia el 5 de agosto y hay un tercer grupo que se refiere a situaciones empresariales y comerciantes que va a entrar en vigencia 3 meses luego. Entonces son 3 entradas en vigencia. Una, la mayoría de los artículos entran en vigencia hoy. Otro, algunos artículos muy específicos entrarán en vigencia el 5 de agosto y un grupo que la misma ley que hizo las modificaciones a lo que la gente conoce como la ley Mordaza, etcétera, incluyeron unos artículos ahí que van a entrar en vigencia en 3 meses. Pero con relación al Código Penal, quiero dividir mi intervención en 4 partes. En los aspectos positivos, ¿verdad?, del Código, cuáles son tal vez los tipos penales novedosos, cuáles son los aspectos negativos y cuáles serían los desafíos. Quisiera hacer una exposición breve para que las personas que nos están escuchando entiendan. En lo positivo, estamos hablando de 70 nuevas tipificaciones de delitos, ¿no? Sí, lo positivo en realidad es que este código viene a agrupar muchos tipos penales, es decir, crímenes y delitos que estaban dispersos en diferentes leyes especiales. Y este código viene a agruparlo en un solo ordenamiento jurídico, que es el Código Penal. Eso es algo positivo. Lo otro positivo es que ya la dogmática cambia. Ahora la dogmática es la tipicidad, culpabilidad, etcétera, antijuricidad, que son los elementos constitutivos que antes se llamaban elementos constitutivos, ahora la dogmática cambia. Y con relación a los nuevos tipos penales, tenemos el sicariato, el feminicidio, que son situaciones que llaman mucho la atención. También lo que es la difamación usando el chantaje o la extorsión, es decir, yo digo algo, publico algo de X persona y contacto a esa persona y le digo, mira, si tú no me das X cantidad de dinero, yo dejo esa publicación ahí o la voy a publicar si tú no me das tal dinero. Entonces son situaciones que son nuevas, novedosas, que yo entiendo que ayudan. Hay muchos tipos penales, por ejemplo, como la estafa piramidal, la estafa inmobiliaria, que son temas novedosos, importantísimos, que el Código Penal trae. También trae el tipo penal que es el suicidio asistido, ¿verdad? Son situaciones que son nuevas a la luz del Código Penal y yo entiendo que esos aspectos son importantes, son positivos y yo creo que merecíamos que ese código del año 1884 sea reformado, sea modificado, actualizado con las conductas penales que hoy en día vemos que se están llevando a cabo. En lo negativo. En lo negativo, yo veo que hay una tendencia, cuando tú lees artículo por artículo, una tendencia a un aumento significativo de las penas. Un aumento significativo de las penas con relación a todos los delitos. Y obviamente aumento... Usted no solo está hablando de la acumulación de penas, sino de las penas per se por cada delito o crimen.
Y a eso se suma también la acumulación. El cúmulo de pena. Entonces eso yo lo veo grave. Que yo creo que es un aspecto populista que choca con la Constitución. Tú sabes que la Constitución establece que la Constitución y los tratados internacionales establecen que el fin de la pena es la reinserción social y la reeducación de aquella persona que ha delinquido. Cuando tú hablas de que una persona va a ser condenada a 60 años de prisión por el cúmulo, esa persona no tiene oportunidad de reinsertarse a la sociedad. Es una pena perpetua o una cadena perpetua disfrazada. Ok, te condeno a 60 años, no dice cadena perpetua, pero si la persona tiene 50 años de edad y lo condenan a 60 años, es básicamente una cadena perpetua. Va a morirse ahí. Entonces, esa es una situación que yo veo mal. Y yo entiendo que esta comisión, yo conozco a 2 o 3 personas que son miembros de la comisión que el presidente designó, el magistrado, bueno, él no es magistrado ya, pero yo siempre le digo magistrado porque fue mi profesor, Pedro Balbuena, Claro. está ahí. Ellos tienen el deber de hacer un proyecto de ley para poder mejorar este Código Penal y las modificaciones que hicieron. Date cuenta que el Código Procesal Penal entró en vigencia, el Código Procesal Penal entró en vigencia en el año 2004. Sí. Pero en el año 2004 fue modificado en el 2015 por la ley 1015 y finalmente ahora hay un nuevo Código Procesal Penal que modificó un sinnúmero de artículos. Es decir, que en un espacio de 24 años ese Código Procesal Penal sufrió 2 modificaciones. Yo lo que creo es prudente que esta comisión modifique a la mayor brevedad posible los artículos que deben modificar, prestar atención a esta situación del cúmulo de penas, a lo que es la pena máxima, porque esto choca de manera frontal con la Constitución de la República Dominicana y tratados internacionales que nosotros hemos suscrito. Pero ¿cuáles artículos usted considera que lo más breve posible deben modificarse específicamente? Al menos 3. Bueno, básicamente lo que establece la pena máxima, que es el cúmulo de pena a 60 años. O sea, que si tú cometes un crimen, por ejemplo, un homicidio, pero en ese homicidio tú robas y fue con una pistola ilegal, etcétera, con ciertas circunstancias, a ti se te va a condenar tanto por el arma, el porte de tenencia de arma ilegal, por el homicidio, por el robo. Entonces, esas 3 cosas, cuando tú sumas las penas, puede llegar hasta máximo 60 años. Entonces, yo lo que entiendo es que debe ser como antes. Tú cometiste 3 crímenes, se te debe sentenciar por los 3 y el crimen que debe tener relevancia y por el de mayor pena. Exactamente. Entonces ya ahí no hay un cúmulo de penas, sino que te van a sentenciar por cada conducta criminal tuya, pero se te va a ver con la pena mayor de esos 3 crímenes. Y eso es lo que debe ser, porque ese es el problema que tiene el código. O sea, parte de los problemas es ese. Pero, ok, se supone que las cárceles son medio de reinserción social, pero ahora mismo que no tenemos condenas altas, lamentablemente no funciona como medio de reinserción social. Lo digo porque en principio, cuando hay personas, sobre todo porque hay procesos que se manejan de forma, vamos a decir, más rápido, más oportuna, menos oportuna, dependiendo del abogado que le toque. Pero al momento de que una persona sale de la cárcel, que ya entra ahí injustamente o no, y esa persona cumple condena, muchísimas veces salen sintiendo que no tienen nada que perder y vuelven a delinquir. O sea, porque muchísimas de las personas y digo de muchísimas por no dar un número porque realmente no lo tengo a ciencia cierta, pero conozco de casos, incluso conozco de un caso reciente de una persona conocida que él le dio golpe a su pareja, él cayó preso, creo que fue 5 años y cuando salió, eso no hace ni siquiera 2 meses, la mató. O sea, las evaluaciones psicológicas, el seguimiento, o sea, las condiciones de la cárcel, porque el que ha ido a una cárcel, ha tenido la oportunidad de verlo, lo entiende. Entonces, yo creo que es algo no solamente de la pena o del cúmulo de la pena, porque si lo analizamos a ciencia cierta, tú dices, bueno, esta persona violó, esta persona mató, esta persona estuvo en crimen organizado, sicariato, whatever. Lo que la gente ve, y hablo de una manera súper llana, para que todo el que nos esté escuchando lo entienda. Lo que la gente ve es como matemática básica. Bueno, si él hizo 3 cosas, debería ser juzgado por las 3 cosas. Eso, ¿me doy a entender? Entonces, realmente yo creo que el tema de la pena va
incluso un poco más allá de que si es tanto o es menos. Yo creo que aquí hace muchísimo tiempo, y lo digo porque hay mucha gente que hace buenos trabajos, o sea, de labores sociales en las cárceles. A mí misma me tocó a ir a cárceles que luego yo decidí como, bueno, eso tiene su gente, eso tiene su público, y cuando digo que tiene su público es porque también uno tiene que saber cómo manejar muchísimas cosas. Que entiendo que aquí hay un trabajo fuerte de don Félix que hacer con la cárcel, o sea, fuerte, a nivel de muchas cosas. Mira, lo primero que yo debo decirte es que todo es perfeccionable. O sea, el sistema de nosotros, obviamente, es imperfecto y tiene mucha tela por cortar. Y tú tienes razón. Pero así como te digo una cosa, te digo lo otro. O sea, yo he tenido contacto con el nuevo modelo penitenciario y cuando un interno cumple los objetivos, los programas de nuevo modelo, el 90% que cumple no vuelve. A aquellas personas que reinciden son la parte mínima, el porcentaje mínimo, y ese es el que causa el ruido. Ese es el que causa el ruido que tú me estás diciendo. Porque una persona que ya tiene un historial y que sale de la cárcel y vuelve y reincide, ese es, yo entiendo que es el menor porcentaje, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo entiendo que yo estoy de acuerdo contigo y estoy a favor, porque lo que pasa es que aquí lamentablemente los políticos, el gobierno, los funcionarios, ven la política criminal como la represión, es el Código Penal, y no. El problema que yo te dije a ti, parte del desafío de nosotros del Código Penal es que debemos entender que el Código Penal no va a disminuir la delincuencia ni la criminalidad, porque ningún atracador, ningún asesino, antes de cometer el crimen va a entender, no, son 40 años, son 60. No, ni lo ponderan. No, antes de salir de su casa, de que antes de atracar, bueno, me van a dar 20. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Y yo siempre abogo porque el gobierno, nuestros funcionarios, enfrenten las causas que llevan a la persona a delinquir, de manera preventiva, a la criminalidad. ¿Qué es esto? Lo que hay en Finlandia, lo que hay en Holanda, Ámsterdam, oportunidades, educación, inclusión, trabajo social, asistencia, seguimiento, deporte, etcétera. Y eso va a llevar que sí se reduzca la criminalidad y la delincuencia y la persona no delinca. En el momento que tú tienes un gobierno que lo que dice, no, vamos, pena máxima 60. Si fuera por penas, señores, Estados Unidos no tuviera crímenes. Claro. En Estados Unidos existe pena de muerte. La pena de muerte. Y yo llegué a conocer personas condenadas a cadena perpetua a 300 y a 500 años. O sea, si fuera por pena, que uno diría, bueno, el aspecto disuasivo del monto de la pena va eso a disminuir la criminalidad, uno diría, ok, excelente, vamos a aplaudir el Código Penal. Pero no podemos aplaudir el Código Penal cuando vemos que tenemos una situación de precariedades, de inseguridad, de falta de educación, falta de oportunidades, jóvenes que se gradúan y no encuentran trabajo, no encuentran empleo. Tú sabes lo difícil es que tú dures 4 años estudiando mercadeo, administración de empresas, y cuando tú salgas lo que te digan son 30,000 pesos mensuales de trabajo, de sueldo. Son situaciones que yo entiendo que el gobierno o los gobiernos, los partidos políticos deben sentarse a pensar en cómo van a lidiar con esta situación. No es solamente el Código Penal, algo represivo, sino tenemos que buscar las causas para poder resolver el problema, porque si no buscamos las causas, tenemos un problema gravísimo. Claro. Y parte del desafío, maestro, que yo le dije, es algo que nadie se ha puesto a pensar. Cuando usted hizo la introducción, habló, bueno, el Código Penal tiene más de 60 delitos nuevos, 60, 70 delitos nuevos, que no estaban antes tipificados. Pero hay que hacerse la pregunta, ¿quién va a procesar esos delitos? ¿Quién va a recibir la denuncia? ¿Hay suficientes fiscales? ¿Hay suficientes secretarias? ¿Hay suficientes abogados? ¿Hay suficientes abogados ayudantes en la fiscalía para recibir la cantidad ahora de querellas que se van a interponer por tipos penales que no existían, que están nuevos? ¿Dónde están esos fiscales? Y más allá, porque ya después que un fiscal es apoderado de una querella, eso lleva un curso. ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde están los jueces? Aquí tenemos jueces que conocen 23 audiencias en un día, penales. ¿Dónde están los jueces que van a conocer
todas estas nuevas querellas, todos estos nuevos casos con estos nuevos tipos penales. O sea, nosotros estamos dando un código penal que estamos poniendo un sinnúmero de artículos nuevos, un sinnúmero de delitos nuevos, y nadie ha pensado, no en las cárceles, porque ese es otro tema, ¿dónde se van a meter los presos? O sea, olvídense de la cárcel. Es, ok, tú pones las querellas, ¿quién la va a recibir? ¿Quién la va a procesar? Hay tipos penales nuevos. ¿Dónde están los departamentos investigativos que van ahora a profundizar la investigación si el INASIF está repleto como tal? Sí, imagínate. Entonces no hay personal con el código viejo. Imagínate ahora con el código nuevo. Nadie le ha puesto el dedo a esa llaga, maestro. No, y usted me alegro que lo subraye por lo siguiente, porque cada vez que, bueno, queremos que se haga justicia y todo eso, y en todos los casos, sobre todo los sonados de corrupción, etcétera. Pero en todos estos nuevos delitos ya tipificados, que antes estaban por ahí, que para los abogados y para el Ministerio Público era un dolor de cabeza, y para los propios jueces, juzgar porque no existía. ¿Cómo tú lo vas a traer por los pelos para acá para hablar de violaciones a la ley monetaria si no existía nada de criptomoneda ni nada de eso, etcétera? Lo digo porque mañana comienzan a caerse los casos ante los jueces, porque no se investigó bien, porque no había personal para hacer la investigación, porque no se fundamentó el expediente, y entonces ¿de quién es la responsabilidad? No hubo policía para el traslado, no hubo vehículo para el traslado. Todavía hay casos de eso que no se conocen las audiencias porque no trasladan a los reos. Así es, una duda. Y es que usted está diciendo algo que es claro y que es obvio. Pero ahorita hablábamos de la población dominicana. Son muchos nuevos tipos penales, nuevos delitos y demás. ¿No entiende usted que sería necesario ahora iniciar un proceso de educación judicial para la población dominicana, para que conozca ahora estos nuevos tipos penales? Usted hablaba de feminicidio. Ese es el problema que tenemos los dominicanos. Ponemos el candado después del robo. Eso, lo que tú me estás diciendo, debió hacerlo. Previo. Obviamente. Eso debió hacerse previo. Tanto las instituciones educativas, es decir, universidades, debieron hacer cursos, talleres para esto. Obviamente el Colegio de Abogados, el mismo Ministerio Público, el Poder Judicial. Y para eso no hubo una vacation ley. Ellos hicieron, pero es que no fue suficiente, No fue porque lo que pasa es que la magnitud de este Código Penal ameritaba que fuera más frecuente, más extensiva, más intensa, y ahí es que va a haber el problema. Con decirte que con el Código Procesal nuevo hay situaciones que todavía están ocurriendo con actores del sistema. Imagínate con este Código Penal que tiene más de 60 artículos o tipos penales nuevos que van a estrenar. Por ejemplo, te voy a mencionar varios. Por ejemplo, el feminicidio no estaba contemplado. Lo que estaba contemplado es el homicidio, pero ahora si por razón de género tú le quitas la vida a una mujer, ya obviamente eso es un agravante. El sicariato, que es cuando una persona cometía el asesinato por paga, es decir, había alguien que pagaba. Antes, quien pagaba se veía como cómplice. Cómplice, no autor intelectual. ¿Verdad? Porque eso de autor intelectual no existía. No existía. En el Código Penal viejo. Entonces ya quien paga por el asesinato tiene igual o mayor responsabilidad que la persona que materialmente lo ejecuta. La desaparición forzosa o forzada, que eso aquí tenemos el caso del periodista, que eso se ha quedado así, una situación que todo el mundo sabe que fue que la autoridad lo desapareció de manera forzosa, que eso es un rumor, ¿verdad? Voz populi, como le dicen, pero no pasa nada. Eso ya está ahora, está también los crímenes de lesa humanidad, aunque estaba contenido las palabras, pero ya hay una condena. La violencia económica, tú sabes que existe la violencia intrafamiliar y mucha de la violencia, aparte psicológica, física. Hay una violencia económica que la persona que tiene mayor posibilidades económicas maltrata a su pareja, tratando de ahogarla financieramente para que ceda, y eso está también tipificado. Está el hostigamiento cibernético,
que es cuando una persona a través de las redes te hostiga, te llama nombre, te dice diferentes cosas y es una cuestión constante, una actitud o una conducta programada, sistemática, y eso ya está contemplado. Obviamente las estafas piramidales, la manipulación de imágenes con inteligencia artificial, la instigación al suicidio, también eso está contemplado, entre otros tipos penales que yo entiendo que son muy interesantes. Y que debe también aplicarse a lo que hablábamos ahorita, que es la educación ahora a la población para que entienda estos nuevos tipos penales. Si ustedes nos dan el espacio, vamos a hacer un curso taller Aquí con el apoyo del maestro aquí, y nosotros podemos comprometernos para hacer un taller, tal vez un sábado en la UAS, si nos cede un espacio para que todo el que quiera pueda ir de manera gratis. Podemos coordinar eso, maestro. Con gusto, con gusto. Por último, me llama la atención algo. Uno de los artículos del nuevo Código Penal habla de que los memes, de ciertas caricaturas, etcétera, pudieran ser penalizadas. Si afectan la honra, etcétera. Sin embargo, después la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, decía que por un meme no iba nadie a la cárcel o por una caricatura. No lo entiendo, porque si está en el código, si vas a la cárcel. Sí, lo que pasa es que ella, de la forma que lo expresó, es por un simple meme, ¿verdad? Ahora, si el meme tiene informaciones difamatorias que te acusan, te denigran, etcétera, ya ahí sí. Ya. Pero si es un simple meme, que pongan, por ejemplo, mío, que yo soy calvo, eso Claro. imagínate tú. Sí. Ahora, si es que ponen un meme mío diciendo, fulano es un estafador, es un abogado estafador, ya eso es una situación diferente, ¿verdad? El meme con una connotación difamatoria, injuriosa, que lacere la moral, ¿verdad? El buen nombre de la persona, eso sí. Eso sí está Claro, penalizado, eso se obviamente, mantiene. claro. Pero la caricatura que sale en los periódicos todos los No, días eso y no. todo lo demás, no. No. Ya. Bueno, pues ahí están las consideraciones, hay que tomarle la palabra. Yo creo que se le haría un gran aporte a la sociedad que usted y otro grupo de abogados que le acompañen puedan explicarle a la sociedad qué de nuevo trae este código. Eso no va a evitar que la gente delinca, que cometa un crimen, que meta la pata, para que estemos claros, y no vaya a la cárcel, pero ayuda a que tengamos un poquito más de conciencia social de cómo correspondernos en la sociedad, porque pasa por todo. Se hablaban de 60 o 70 nuevos tipificaciones de delito, pero pasa por la música alta, por una ofensa de cualquier manera, que a veces puede ser normal y no se puede normalizar lo que agrede, lo que difama, lo que injuria, lo que ataca, lo que calumnia. Eso no se puede normalizar y debe ser castigado de acuerdo a lo que considere la sociedad. Unos lo consideran en la cárcel, otros pensaban que podía ser por el plano civil, con una multa, etcétera. Pero bueno, son debates. Lo que queda es ver cómo comienza a ejecutarse, que toda la parte de justicia, que imparte justicia en el país, lo conozca, lo pueda desmenuzar, se atienda este mismo llamado que hace el doctor Portes para que se complete la estructura que dará respaldo a todo eso que está escrito, para cuando usted haya algo, usted sepa dónde se va a dirigir y que allí lo reciban y que le den curso a esa denuncia y que se investigue y se arme el expediente, y que a la par la comisión sobre esa praxis haga los ajustes, porque al final es una ley que es viva, Sí, así es. que no está escrita en piedra y que eso no se va a cambiar. Bastante nos tomó, casi 100 y pico de años, modificar un código que todavía estaba juzgándose por tipologías o tipos que ya ni existen,
de 1884 del siglo XIX y estamos por el siglo XXI. Imagínense usted. Entonces, no hay que cogerle miedo a eso, tampoco festinarlo, tampoco que el populismo lo atrape y que conviertan el código en un palito barquillero y que todos los años le empiecen a cambiar tonterías y boberías por complacer al vulgo. Entonces, por eso la comisión, que hay gente muy buena allí, muy valiosa, que estoy seguro que escucharán sus opiniones. Le robamos la palabra. Voy a cambiarlo porque lo de robar hablándole a un abogado suena feo. Le tomamos la palabra para que podamos organizar, tanto a través de este medio, las redes y de manera presencial, una forma didáctica de presentar el nuevo código a todo aquel que se interese por él. Así sea. Doctor, gracias. Gracias, por maestro. acompañarnos. Un placer. Cuídese. Siempre verlo. ¿Qué tal su papá? Aquí en Alemania, Madrid, En Rusia. Rusia. ¿Qué tal el hombre? ¿Salió bien hoy? Bien. ¿Cuál es tu calificación? ¿10 de 10? ¿10 de 10 o 9 de 10? 100 de 100. Muchachos, Claro, está lo suyo. claro. En este magazine que no tiene nombre. Así es. Esto no tiene nombre.